Hola, ¿qué tal, niños y niñas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más en Educando TV. Soy el profesor Ángel Fernando y como siempre me da mucho gusto poder compartir contigo estas sesiones de matemáticas para quinto y sexto grado. Siempre es bueno recordarte que tengas a la mano lápiz y papel con el cual puedes estar registrando todas las ideas que puedas ir planteándote, preguntas, algunas sugerencias que puedas estar escribiendo en tu cuaderno para preguntarlas más tarde posiblemente a tu maestro, compartirlas con tus compañeros o con tus papás. Bueno, niños y niñas, el tema de hoy es una continuación de una sesión que estuvimos viendo anteriormente y se llama Construcción y uso de una fórmula para calcular el área de paralelogramos. Con el desarrollo de esta sesión vamos a aprender o vamos a construir y utilizar una fórmula para calcular el área del rombo, del romboide, del cuadrado y del rectángulo. Vamos a hacer un pequeño esbozo de lo que estuvimos viendo en una sesión anterior para que podamos seguir desarrollando estas sesiones. Adelante. En la sesión anterior estuvimos viendo una clasificación de los cuadriláteros que la vamos a recordar en este momento para que podamos seguir desarrollando la sesión. Vamos a ponerle aquí que estuvimos viendo cuadriláteros. Y con los cuadriláteros estuvimos clasificándolos de la siguiente manera. Una primera clasificación son los paralelogramos. Vamos a escribirlo con otro color. Aquí está. Paralelogramos. El nombre de paralelogramos sale de que las figuras o las figuras geométricas que estamos o que voy a ilustrar a continuación, pues tienen lados paralelos. De ahí que viene su nombre. Y vamos a comenzar con una figura muy sencilla que ya conoces, que es esta de acá. Es un rectángulo, por supuesto. Vamos con otra figura muy sencilla también, que ya hemos visto, que conocemos bastante bien, que tenemos en esta parte de acá. Es un cuadrado. Vamos a poner otra figura también que corresponde a esta clasificación de los paralelogramos. Tenemos aquí un rombo y tenemos también un romboide. Vamos a presentarlo. Y aquí está. Tenemos una clasificación ahí de los paralelogramos. Vamos a ponerles una llavecita acá para que podamos identificarlos mejor. Ahí están. Figuras que ya conoces muy bien. También los cuadriláteros se clasifican en trapecios. Lo voy a poner aquí con otro color. Trapecios. Lo estuvimos viendo ayer en la sesión que estuvimos desarrollando. Y vamos a poner ahí unos trapecios. ¿Les parece? Adelante. Vamos a poner un primer trapecio, que es este. Este es un trapecio rectángulo. Tenemos aquí un trapecio isósceles. Y tenemos un trapecio. No, a ver, este lo voy a mover. Este no es el isósceles, es este que tenemos aquí, el trapecio isósceles. Y finalmente tenemos otro trapecio aquí. Son tres trapecios que tenemos, que es el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Ahí están los tres trapecios y finalmente vamos a ir con otra clasificación. No me cabe acá, pero la voy a poner de este lado. A ver, vamos a ponerle la llavecita. Listo. Entonces los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, en trapecios, y voy a poner una más adelante, que son los trapezoides. Trapezoides. Voy a poner una figura nada más. Esos trapezoides se caracterizan porque no tienen una... Voy a remarcarlo acá porque está de color blanco. Y seguramente no lo vas a poder notar en lo que es en el pizarrón. Ahí está. Entonces estuvimos viendo en la sesión anterior esta clasificación de los cuadriláteros. Vamos ahora a partir de esta clasificación, vamos a ver ahora sí el tema que estamos viendo el día de hoy, que es aprender una fórmula y utilizarla para los paralelogramos. En este caso sería, el día de ayer estuvimos viendo esta y esta. No terminamos con
con exactitud esa, pero la vamos a desarrollar hoy y vamos también a construir y utilizar la fórmula para el rectángulo y para el cuadrado. Bueno, voy a borrar, voy a quitar ya esto, ya nos sirvió para ilustrarnos y que estamos ahorita enfocados en esta parte. Sale construir y utilizar una fórmula para calcular el área del rombo, que es este, del romboide, del cuadrado y del rectángulo. Y que el día de ayer ya empezamos con estas dos figuras. Ahora sí, niños y niñas, voy a quitar esto. Nos ha servido para ilustrar. Espero que estés tomando notas, apuntes, que te sirvan en tu salón, con tus compañeros, con tu maestro, con tu familia también, ¿por qué no? Y vamos a quitar ya esta clasificación que ya nos sirvió. Acá quitamos esto. Y ahora sí, el día de ayer nos quedamos con una figura muy, muy interesante, que fue la del rombo. La voy a pegar a continuación, que es esta. Aquí tenemos un rombo y se quedó de tarea cuál es un desafío matemático en la cual pudiéramos establecer cómo podemos construir una fórmula que nos ayude a calcular el área de esta figura geométrica que tenemos acá. Y ayer había dibujado una figura, y había yo construido otra figura con esta, si lo recuerdas, más o menos así. Voy a ponerlo acá, ahorita, así nada más ahorita de pulso. Ahorita lo vamos a ejemplificar con otras piezas. Y con la finalidad que notes, de que observes que se puede formar otra figura. ¿Qué figura se puede formar? Por supuesto, vamos a completarlas, ¿sale? Voy a borrar esto y voy a colocar ahora otras figuras para complementar una figura diferente. Voy a pegar esta por acá. Voy a ponerle otro Durex para que se pegue bien, esté firme en el pizarrón. Y listo, tenemos esta figura acá. Voy a pegar otra parecida, pero en otra parte. Y vamos a ir completando una figura geométrica acá también. Esa que tenemos aquí la voy a pegar en este lado. ¿Qué observamos aquí, niños y niñas? Algo muy interesante está sucediendo. Y voy a seguir pegando otras figuras para elaborar otra. Esta la voy a pegar de este lado. Y voy a pegar una última que nos va a ayudar a formar una figura completa. ¿Puedes identificar qué figura es la que estamos formando? Así es, niños y niñas. Es un rectángulo. Y creo que no tenemos ningún problema para calcular el área de un rectángulo. Vamos a partir de esta figura apenas. Tenemos un rectángulo acá y me voy a auxiliar de una cuadrícula para calcular el área. Recuerda que el área de un rectángulo es muy fácil y ahorita vamos a ver esa parte con la cual estaríamos completando las figuras. Voy a colocar esta cuadrícula que nos va a ayudar a ejemplificar o calcular el área. Recuerda que el área son las unidades que están en esta superficie y si te parece las vamos a contar primero y de ahí podemos establecer una fórmula que nos ayude a simplificar el cálculo de esta área. Adelante. Vamos a calcular el área de esta figura geométrica. Tenemos aquí ya las unidades, tenemos aquí algunas unidades y vamos a contarlas. Voy a pegar otro Durex, listo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 unidades. Significa que esta área de esta figura geométrica es igual a 32 unidades cuadradas. ¿Sale? Hasta ahí estamos. Aquí es algo muy importante. Sabemos que son 32 unidades. ¿Cuánto sería la mitad? ¿Cuál sería, si esta figura la divido a la mitad, cuál sería su área entonces? Voy a ponerle aquí con color verde. Voy a tachar esta.
esta, que es la mitad. ¿Cuántas unidades cuadradas estarían acá? Si fueran la mitad nada más. Aquí vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades cuadradas, que es la mitad de 32. Lo voy a poner aquí. El área lo voy a poner en verde para que identifiquemos bien que se trata de esas áreas tachadas. Entonces tenemos que aquí el área es igual a 16 unidades cuadradas. Ahí está. Voy a quitar ahora sí, ya nos sirvió para identificar esta parte que quería yo llegar, que cuál es el área total de esta figura. Bien. Tenemos entonces la figura de un rombo, la hemos puesto otras piezas y nos hemos dado cuenta o hemos notado que es un rectángulo. Y para calcular el área de un rectángulo únicamente necesitamos, volviéndome a apoyar de esta cuadrícula, únicamente necesitamos contar las unidades que están aquí, o bien desarrollar un algoritmo que es a continuación. Sabemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 unidades, y de este lado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. ¿Podríamos establecer una fórmula para poder calcular el área de esta figura? Claro que sí. Únicamente tendríamos que multiplicar un lado por la base o la base por la altura, que en este caso vamos a identificar que esto sea la altura y esto de aquí corresponde a la base. Si multiplicamos la base por la altura nos da el área. Ya con los números, sustituyendo estas letras por los números, tendríamos 4 por 8 y que el área corresponde a 32 unidades cuadradas, como lo habíamos contado en un principio todos los cuadritos. ¿Qué tal? Muy sencillo, pero estamos con el rombo todavía. Voy a quitar ahora sí esta figura, esta cuadrícula, que nos sirvió para contabilizar las unidades cuadradas. Bien, si son 32 unidades cuadradas de este rombo, de esta figura geométrica, de este rectángulo, voy a quitar ahora estas mismas piezas de acá y fíjate algo muy interesante. Esta pieza que está aquí la voy a colocar acá. Esta pieza que está aquí la voy a colocar acá. Esta pieza que está acá la voy a mover y la voy a colocar de este lado. Esta pieza que está aquí también la voy a quitar y ahora la voy a poner de este lado. ¿Puedes notar lo que pasó? Así es, con las partes que le he quitado a este rectángulo podemos formar otro rombo. De ahí una pregunta, ¿cómo podemos entonces ahora construir una fórmula para calcular el área de este rombo? Tenemos algunos datos interesantes. Toda la figura completada aquí, voy a poner aquí el margen para que podamos ejemplificar mejor. Toda la figura nos dan 32 unidades cuadradas, pero con esas 32 podemos tener, es de dos rombos, si te puedes dar cuenta. Uno que tenemos abajo y otro que tenemos arriba. Es decir, tenemos un rombo y medio y con estas piezas de acá, con esta y con esta, armamos otro rombo. Es decir, tenemos dos rombos a partir de una sola figura, que es un rectángulo. Pero nada más queremos calcular el área de un solo rombo, del que está abajo. Entonces lo voy a quitar, voy a pegar este rombo acá, para que podamos seguir ejemplificando. Voy a quitar esto también acá, y aquí estoy formando otro rombo, que es el que estaba encima. Lo voy a bajar un poquito esta figura para que podamos apreciar bien los dos rombos.
Inicialmente teníamos una figura que es el rectángulo. Y ese rectángulo, con ese rectángulo puedo formar dos rombos. Voy a quitar también esta. Y listo. Tenemos dos rombos, niños y niñas. La pregunta es, ¿cómo puedo construir una fórmula que me ayude a calcular solamente el área de este rombo? Ya en un momento establecí todo el área de toda esta figura, que es el rectángulo, y son 32 unidades cuadradas. Y de este rectángulo me salen dos rombos. Entonces, ¿cuál es el área de este y cuál es el área de este? Así es. Podemos decir que sería entonces la mitad, si salen dos rombos y estos dos rombos son 32 unidades cuadradas, pues entonces un rombo nada más es la mitad de toda esa área y la mitad de toda esa área serían 32 unidades cuadradas. Esa es una manera simple de estar calculando el área de ese rombo. Pero con una fórmula, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos adelante. Voy a borrar estos datos que pusimos acá. Y ahora vamos a establecer una fórmula. Si puedes observar si puedes notar, para calcular el área de tuvimos que utilizar la altura. Y también tuvimos que utilizar otro dato, que es la base. Multiplicando la altura por la base, que es esta, por la altura, obtuvimos el área general de todo esto. Y pudimos haber dividido entre 2 para calcular nada más el área de este rombo. Pero como es una figura diferente a la que queremos calcular, esta fórmula no podría aplicarse. Pero sí nos puede ayudar a calcularla, por supuesto que sí. ¿Y por qué no aplica esta? Simplemente porque también el rombo así en sí solo tiene otras características o tiene otros nombres que podemos estar llamándole. En este caso vamos a establecer esos nombres. Aquí tiene una altura, que en este caso puede ser la altura del rectángulo que inicialmente habíamos planteado, pero en este caso es una diagonal. Diagonal, se llama diagonal menor. Y de este lado tenemos otra diagonal, ahorita la voy a marcar, que se llama diagonal mayor. Con esos datos, ahora sí podemos establecer una fórmula. ¿Y cuál sería esa fórmula? Pues multiplicando la base, en este caso del rectángulo, si lo quieres ver como rectángulo, o la diagonal mayor por más la diagonal menor entre 2 por la diagonal mayor por diagonal menor entre 2, que correspondería a la base del rectángulo y a la altura del rectángulo. Entonces, tenemos finalmente que si multiplicamos la diagonal mayor, lo voy a identificar con una D mayúscula, por la diagonal menor, que sería la base del rectángulo, si lo quieres ver así, entre 2, estaremos construyendo ya la fórmula para calcular el área de esta figura que es el rombo. ¿Qué tal? Bien fácil, ¿verdad? Bueno, niños y niñas, hemos concluido con esta parte, cómo calcular o cómo construir el área de lo que es este rombo. Ya hemos construido la fórmula, ya te presenté también una forma fácil también en la que podemos calcular esa área de esta figura geométrica a partir de otra figura que forma, que en este caso ya habíamos comentado, que es un rectángulo. ¿Sale? Ahí lo tenemos. Y del rectángulo podemos identificar que la diagonal menor corresponde a la altura de este rectángulo y la diagonal mayor corresponde a la base, que sería esta parte, de este mismo rectángulo. Bien, niños y niñas, ahora sí voy a quitar ya estas figuras que ya nos sirvieron para identificar, para construir primero lo que es esta fórmula del rombo, que es área es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Ahora sí, voy a borrar esto y vamos a pasar a otra figura que estábamos viendo el día de ayer, pero nada más para hacer énfasis en ella. Vamos a quitar estos pequeños diurex que tenemos aquí. Y ahora sí, vamos a otra figura geométrica que teníamos acá el día de ayer. Y que es un
trapecio. No es un trapecio, me estoy equivocando. Es un romboide que estuvimos viendo el día de ayer. Vamos a pegar la figura, que es esta. La voy a pegar así en grande. Listo. Y vamos a pegarle otra parte. ¿Por qué la tengo dividida en dos partes? Porque vamos a construir una figura también que nos va a ayudar a identificar cómo vamos a construir la fórmula. Listo. Aquí tenemos una figura geométrica que es un romboide y queremos saber o queremos construir una fórmula para calcular el área de esta figura geométrica. Muy bien, es sumamente sencillo. Para ello también nos vamos a aplicar aquí una estrategia para que podamos identificarlo. Aquí vamos a identificar la altura de esta figura, es muy importante identificarla, ya sea que la calculemos por la parte de afuera, cuál es la altura, o bien en la parte de adentro, que aquí la voy a trazar, así a punzo nada más, que esta sería su altura. Si conocemos la altura y conocemos también cuánto mide la base, fácilmente podemos identificar o construir una fórmula para calcular el área. Voy a quitar esta partecita. Imagina que quitamos esta parte justamente en la altura de esta figura y esta misma parte que quitamos aquí la vamos a llevar para acá. ¿Te das cuenta de algo interesante que sucedió? Si le quitamos esta parte, podemos formar fácilmente un rectángulo. Y para los rectángulos ya sabemos cuál es la fórmula, ¿no es cierto? Así es. Para calcular el área de un rectángulo, simplemente multiplicamos la base por la altura. Y de esa manera estaríamos ya teniendo lo que es el área de esta figura geométrica que está acá. Bueno, niñas y niños, estamos ya enfatizando cómo podemos calcular el área del romboide, que es esta figura, y que es la misma que se aplica para calcular el área del rectángulo y por supuesto del cuadrado. Bueno, finalmente esta figura recuerda que es un romboide y que se aplica la misma fórmula para un rectángulo. Simplemente con esta representación gráfica podemos observar que es un rectángulo y para el rectángulo pues por supuesto que aplica esta fórmula. Hasta el momento, niños y niñas, hemos calculado, hemos construido la fórmula para calcular el área del romboide y también del cuadrado y del rectángulo, que es el tema que estuvimos viendo el día de hoy. Y para ello estuvimos explicando algunos gráficos que puedan ayudarnos a representar y a entender un poquito mejor de dónde salen esas fórmulas y cómo las utilizamos. Siempre en el libro de matemáticas, de desafíos matemáticos de quinto y sexto grado, vienen algunos problemas planteados para calcular el área de algunos terrenos, por ejemplo, o de algunas figuras geométricas. Bueno, niñas y niños, yo espero que con esta sesión hayan ustedes entendido un poquito mejor por qué se construyen de esa manera las fórmulas o cuál es la razón de ellas. Ya hemos construido esas fórmulas y yo espero que les haya gustado. De manera general, yo te pediría que en tu cuaderno puedas estar anotando las fórmulas que estuvimos viendo a continuación y que vimos para varias figuras. La primera, que es para calcular el área de un rombo, que está aquí, área del rombo, le voy a poner aquí, área del rombo. Y esta que está aquí aplica para el cuadrado, para el rectángulo, para el romboide también, y el romboide, y romboide. Con esto estamos terminando esta sesión, niños y niñas. Mi nombre es Ángel Fernando y siempre es un gusto compartir contigo estas sesiones de matemáticas en Educando TV. Nos vemos.